365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...17 de marzo, promesa 76... con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. El Salmo 60, en el verso 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Este mismo verso en la Biblia, el mensaje dice: con Dios daremos lo mejor de nosotros. Él destruirá la oposición para siempre. El Salmo 60 fue escrito en medio de una temporada difícil para Israel. David no estaba celebrando una victoria fácil. Estaba hablando después de haber tenido batallas, después de sufrir presión, después de momentos donde parecía que el pueblo estaba perdiendo terreno. Sin embargo, en medio de ese escenario es donde él dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Quiero que observes que David no dice somos poderosos. No dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que dice es con la ayuda de Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque la Biblia nunca nos promete una vida sin gigantes, pero sí nos promete una vida con la ayuda de Dios cuando los gigantes aparezcan. Hay momentos en la vida que se sienten como empujar una puerta, y es una puerta enorme, una puerta que no se abre. Por más fuerza que nosotros hagamos, no se abre, no se mueve, hasta que Dios decide intervenir. Y cuando Dios empuja contigo, lo que antes parecía imposible comienza a moverse y a hacerse posible. Eso me recuerda una temporada muy difícil que vivimos como familia. Hubo un momento en el que mi papá hizo un negocio, tuvo un socio, pero el negocio no concluyó bien y con el tiempo llegaron los problemas con los impuestos. De pronto apareció una amenaza muy real en casa. Podíamos perder nuestro departamento, el único bien que teníamos como familia. Yo recuerdo esos días con mucha tensión. Llegaron papeles de cartas oficiales, de desalojo, de procesos que se comenzaban a abrir, y parecían todos esos papeles avanzar sin detenerse. Sentíamos que estábamos enfrentados a un gigante enorme. No teníamos influencia, no teníamos amistades, no teníamos contactos dentro de ninguna de las instituciones que pudiera ayudarnos. Humanamente parecía imposible poder revertir la situación. Había noches en las que el miedo tocaba la puerta y pensábamos: ¿y si realmente perdemos la casa? ¿Y si todo se termina acá? Pero en medio de ese escenario hicimos lo único que sabíamos hacer: orar. Oramos con temor, pero también oramos con fe. Era la oración de una familia que entendía que solo Dios podía intervenir. ¿Y sabes qué? Dios intervino de una manera que hasta hoy me parece increíble. El proceso que amenazaba con quitarnos todo terminó quedando en cero. Aquello que parecía una sentencia final simplemente desapareció. La casa que nosotros creíamos perdida volvió a nuestras manos. Cuando yo miro hacia atrás, entiendo mejor este versículo, porque fue con la ayuda de Dios que hicimos cosas poderosas. No porque nosotros fuéramos poderosos, sino porque nuestro Dios decidió pelear esa batalla con nosotros. Uno de los ejemplos más conocidos que tenemos en la Biblia es la vida de David. ¿Te acuerdas que David enfrentó a Goliat? Cuando David llegaba al campo de batalla, en 1 Samuel capítulo 17, el gigante ya llevaba 40 días intimidando al ejército de Israel. Y era intimidación tras intimidación, problema tras problema. Nadie se atrevía a enfrentarlo. No era solo el tamaño del gigante, era el miedo que este gigante había sembrado durante 40 días. Pero David llega con una perspectiva distinta. Él dice algo impresionante: la batalla es del Señor. David tenía una honda, 5 piedras,
pero su verdadera confianza no estaba en las piedras ni en la onda, estaba en la ayuda de Dios. Por eso la victoria no vino por la fuerza de David, sino por el respaldo de Dios. Lo que nadie más puede hacer durante 40 días en una vida, en la vida del pueblo de Israel, Dios lo hizo en un solo momento a través de un joven que confió en él. Cuando el salmista dice, haremos cosas poderosas, no está hablando de espectáculo, está hablando de una victoria con propósito. La palabra transmite la idea de actuar con valentía, de avanzar con fuerza, de vencer con firmeza. Es la imagen de alguien que ya no vive paralizado por el miedo. Qué importante es entender esto. La fe no niega la batalla, pero sí se niega a coronar al temor. Hay personas que hoy aman a Dios, pero están detenidas por dentro. Quieren avanzar, pero el cansancio emocional las ha frenado. Quieren creer, pero la decepción les robó el impulso. Sin embargo, esta promesa viene a recordarles que en Dios todavía hay fuerza para volver a levantarse. ¿Y sabes qué? No necesitas sentirte valiente para obedecer. Muchas veces la valentía nace después de dar el primer paso. Y eso es lo que la Biblia nos empuja a hacer. Dar el paso con Dios, aunque todavía haya temblor en las piernas, aunque todavía tengamos miedo, decidamos seguir confiando en el Señor. Y esta misma verdad aparece en otra historia poderosa de la Biblia. ¿Recuerdas a Josafat? En 2 de Crónicas, capítulo 20. Un día llega una noticia alarmante. 3 ejércitos enemigos vienen juntos contra Judá. No era un enemigo, eran 3. Humanamente era una derrota segura. Pero Josafat hace algo interesante. No organiza primero la estrategia militar. Él convoca al pueblo a orar. En medio de esa oración, Dios da una palabra muy clara. La batalla no es de ustedes, sino mía. Entonces ocurre algo inesperado. En lugar de poner soldados al frente, Josafat coloca cantores. Coloca personas que alaban a Dios delante del ejército. Y mientras avanzaban adorando, Dios confundió a los ejércitos enemigos y ellos mismos terminaron destruyéndose entre sí. Cuando el pueblo llegó al campo de batalla, la victoria ya estaba hecha. Y eso es exactamente lo que expresa el Salmo 60, verso 12. Él pisoteará a nuestros enemigos. Y quiero repetírtelo para que te quede seguridad. Él pisoteará a nuestros enemigos. Yo no sé contra qué estés luchando el día de hoy, pero la Biblia nos dice que Dios pisoteará a nuestros enemigos. Hay batallas que Dios pelea por nosotros, no porque nosotros no hagamos nada, sino porque hacemos nuestra parte y luego dejamos que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Por eso me gusta mucho la Biblia, el mensaje, porque lo dice de una forma muy clara. Con Dios daremos lo mejor de nosotros, es decir, nosotros damos lo mejor. Oramos, obedecemos, perseveramos, caminamos con fe. Pero la parte imposible, la que supera nuestras fuerzas, esa parte la hace Dios cuando doblamos rodillas, cuando lo buscamos en oración. Es como cuando un niño pequeño intenta levantar algo muy pesado. Le pone sus manos y hace todo su esfuerzo, pero el objeto no se mueve. Entonces viene su padre, coloca sus manos encima de las del niño y juntos levantan el peso. El niño siente que, lo logré, pero sabe que en realidad fue la fuerza del Padre la que hizo la diferencia. Así funciona la vida con Dios. Hay personas que hoy están escuchando este mensaje y sienten que están frente a un gigante, frente a un gran enemigo. Tal vez es un problema económico, tal vez es una adicción con la que vienes luchando, quizá es una crisis familiar, quizá es la depresión crónica que tienes, de repente es una amenaza legal, o una enfermedad, una situación que parece imposible de resolver. Pero esta promesa nos recuerda algo muy importante. Tú no estás peleando solo, no estás peleando sola. El mismo Dios que ayudó a David contra Goliat, el mismo Dios que peleó por Josafat contra esos 3 ejércitos, es el mismo Dios que intervino en mi familia cuando pensamos que perderíamos nuestra casa. Es el mismo Dios que hoy puede intervenir en tu historia. Así que quiero que lo recuerdes, Él pisoteará a nuestros enemigos. No dice que solamente los alejará, dice que Él los pisoteará. Es un lenguaje de autoridad total, de dominio absoluto, de victoria definitiva.
En el contexto de David, los enemigos eran reales, eran pueblos hostiles, eran guerras activas, eran amenazas externas. Pero también hoy existen enemigos que no siempre tienen un rostro humano. A veces el enemigo es la ansiedad que quiere reinar sobre tu mente. A veces es la culpa que no te deja avanzar. A veces es una voz de inferioridad que te convence que nunca podrás cambiar, que nunca valdrás lo suficiente, que siempre te quedarás de último. A veces es el desánimo, la comparación o algo que persiste, la memoria de una herida vieja. ¿Y sabes qué? Dios está diciendo, eso que hoy te amenaza no terminará gobernándote. Lo que te quiso aplastar terminará bajo los pies del Dios que te defiende. Y hay algo muy revelador en este verso. David no dice yo pisotearé, sino Él pisoteará. Y eso nos ubica correctamente. No somos el centro del milagro. Dios lo es. No somos los héroes de la historia. Somos hijos que aprenden a depender del Padre. Y esa dependencia no nos debilita. Esa dependencia nos ordena. Porque una de las razones por las que muchas personas viven agotadas es que están peleando guerras que nunca debieron pelear solas. Quieren cargar lo que solo Dios puede derribar. Pero cuando tú entiendes que hay batallas que se ganan de rodillas antes que de pie, tu alma descansa. El mismo Dios que sostiene el universo no se ha olvidado de sostenerte a ti. Escríbelo allí. Con la ayuda de Dios haré cosas poderosas y toda oposición que se levante contra mi vida será puesta bajo sus pies. Repite conmigo, con la ayuda de Dios avanzaré. No estoy sola ni solo en mis batallas. Dios pelea conmigo y Dios pelea por mí. Y te animo a escribir con qué gigante te estás enfrentando el día de hoy. Escríbelo, entrégaselo a Dios. Y quiero que pongas un símbolo de menor a mayor y que pongas al lado de ese gigante con el que te estás enfrentando, pongas mi Dios es más grande. Y ahora sí, acompáñame en una oración. Amado Dios, hoy reconozco que necesito tu ayuda, necesito tu intervención en mi vida. Dios mío, hay batallas que superan mis fuerzas, pero que no superan tu poder. Yo te entrego mis temores, mis preocupaciones, todo lo que causa ansiedad en mi vida, todo aquello que parece imposible. Ayúdame a dar lo mejor de mí y a confiar en que tú peleas por mí. Pisa toda oposición que se levante contra mi vida, contra mi familia, contra mi propósito. Hoy declaro que con tu ayuda haré cosas poderosas. Y Dios mío, yo te pido que hoy tú abraces a esa mujer que ha llorado en silencio, que pensó que ya no podía más, a ese líder que vive cansado, pero que no se ha rendido aún, a ese hombre que está pensando en resignarse, a ese joven que está en una batalla con pensamientos de fracaso, a esa persona que siente mucha oposición en su casa. Dios mío, ven a fortalecer a todos aquellos que están enfermos y que hoy necesitan que tú actúes con poder en sus vidas. Quiero recordarles que Dios les está diciendo, no quedarán reducidos a aquello que hoy les duele. Con su ayuda harán cosas poderosas, porque nunca se quebraron, porque decidieron levantarse y seguir confiando. Dios, levántate por todos ellos y pisotea a sus enemigos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy son Números, capítulo 26, versos del 1 al 51, donde Dios cuenta con una generación lista para su propósito. Lucas, capítulo 2, versos del 36 al 52, cuando Ana dedicó su vida a la adoración y Jesús priorizó la casa de su Padre. Salmo 60, versos del 1 al 12, cuando todo se sacude, Dios sigue siendo nuestra victoria. Y Proverbios, capítulo 11, verso 15, la prudencia nos libra de compromisos que pueden dañarnos. Abróchense los cinturones, amigos, porque comenzamos con nuestra aventura de fe. Números 26, verso 1. Una vez más pasó la plaga, y el Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, registren por familias los nombres de los guerreros de toda la comunidad israelita. Anoten en una lista a todos los hombres de 20 años o más que sean aptos para la guerra.
Así que allí, en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las siguientes instrucciones a los jefes de Israel. Anoten en una lista a todos los hombres de Israel de 20 años o más, así como el Señor le ordenó a Moisés. Este es el registro de los descendientes de Israel que salieron de Egipto. Tribu de Rubén. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Rubén, el hijo mayor de Jacob. El clan Aokita, nombrado por su antepasado Anoc. El clan Faluita, nombrado por su antepasado Falú. El clan Esronita, nombrado por su antepasado Esrón. El clan Carmita, nombrado por su antepasado Camri. Estos son los clanes de Rubén y sus tropas registradas fueron 43.730 hombres. Falú fue el antepasado de Eliab y Eliab fue el padre de Nemuel, Datán y Abirán. Datán y Abirán son los mismos jefes de la comunidad que conspiraron contra Moisés y Aarón, junto con Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Pero la tierra abrió su boca y se los tragó juntamente con Coré, y el fuego devoró a 250 de sus seguidores. Esto sirvió como advertencia de la nación entera de Israel. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron ese día. Tribu de Simeón. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Simeón. El clan Gemuelita, nombrado así por su antepasado Gemuel. El clan Jaminita, nombrado así por su antepasado Jamín. El clan Janiquita, nombrado así por su antepasado Jaquín. El clan Saorita, nombrado así por su antepasado Soar. El clan Saulita, nombrado así por su antepasado Saúl. Estos eran los clanes de Simeón y sus tropas registradas fueron 22.200 hombres. De la tribu de Gad. Estos son los clanes descendientes de los hijos de Gad. El clan Sefonita, nombrado así por su antepasado Sefón. El clan Hagita, nombrado así por su antepasado Hagi. El clan Sunita, nombrado así por su antepasado Suni. El clan Osnita, nombrado así por su antepasado Osni. El clan Erita, nombrado así por su antepasado Eri. El clan Arodita, nombrado así por su antepasado Arodi. El clan Arelita, nombrado así por su antepasado Areli. Estos eran los clanes de Gad. Sus tropas registradas fueron 40.500 hombres. Tribu de Judá. Judá tenía dos hijos, Er y Onán, que murieron en la tierra de Canaán. Estos eran los clanes descendientes de los hijos sobrevivientes de Judá. El clan Selaita, nombrado así por su antepasado Sela. El clan Faresita, nombrado así por su antepasado Fares. El clan Seraita, nombrado así por su antepasado Sera. Estos eran los subclanes descendientes de los fareseitas. Los esronitas, nombrados así por su antepasado Esrón. Los amulitas, nombrados así por su antepasado Amul. Estos eran los clanes de Judá. Sus tropas registradas sumaron 76.500 hombres. De la tribu de Isaacar. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Isaacar. El clan Tolaita, nombrado así por su antepasado Tola. El clan Puanita, nombrado así por su antepasado Púa. El clan Jasubita, nombrado así por su antepasado Jasub. El clan Simronita, nombrado así por su antepasado Simrom. Estos eran los clanes de Isaacar, y sus tropas registradas sumaron 64.300 hombres. De la tribu de Zabulón. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Zabulón. El clan Seredita, nombrado así por su antepasado Seret. El clan Elonita, nombrado así por su antepasado Elón. El clan Jalelita, nombrado así por su antepasado Jalel. Estos eran los clanes de Zabulón. Sus tropas registradas sumaron 60.500 hombres. Tribu de Manasés. Dos clanes descendían de José, mediante Manasés y Efraín. Estos eran los clanes descendientes de Manasés. El clan Manquirita, nombrado así por su antepasado Maquir. El clan Galadita, nombrado así por su antepasado Galat, hijo de Maquir. Estos eran los subclanes descendientes de los Galaditas, los Jezrenitas, nombrados así por su antepasado Geser, los Elequitas, nombrados así por su antepasado Elec,
Los asrielitas, nombrados así por su antepasado Asriel. Los siquemitas, nombrados así por su antepasado Siquem. Los semidaitas, nombrados así por su antepasado Semida. Los eferitas, nombrados así por su antepasado Jefer. Zelofejad, uno de los descendientes de Efer, no tuvo hijos, pero los nombres de sus hijas eran Mala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estos eran los clanes de Manasés y sus tropas registradas fueron 52.700 hombres. De la tribu de Efraín, estos eran los clanes descendientes de los hijos de Efraín. El clan Sutelaíta, nombrado así por su antepasado Sutela. El clan Bequerita, nombrado así por su antepasado Bequer. El clan Tenanita, nombrado así por su antepasado Tehanán. Estos eran los subclanes descendientes de los Sutelaitas, los Eranitas, nombrados así por su antepasado Herán. Estos eran los clanes de Efraín, sus tropas registradas sumaron 32.500 hombres. Todos los clanes de Manasés y Efraín eran los descendientes de José. Tribu de Benjamín. Esos eran los clanes descendientes de los hijos de Benjamín. El clan Belaíta, nombrado así por su antepasado Bela. El clan Asbelita, nombrado así por su antepasado Asbel. El clan Airamita, nombrado así por su antepasado Airam. El clan Sufamita, nombrado así por su antepasado Sufam. El clan Ufamita, nombrado así por su antepasado Ufam. Estos eran los subclanes descendientes de los Belaitas, los Arditas, nombrados así por su antepasado Ard, los Naamitas, nombrados así por su antepasado Naamán. Estos eran los clanes de Benjamín y sus tropas registradas fueron 46.600 hombres. Tribu de Dan. Este era el clan de los descendientes de los hijos de Dan. El clan Suamita, nombrado así por su antepasado Suam. Estos eran los clanes suamitas de Dan y sus tropas registradas sumaron 64.400 hombres. Tribu de Aser. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Aser. El clan Ainita, nombrado así por su antepasado Imna. El clan Isuita, nombrado así por su antepasado Isui. El clan Beriaíta, nombrado así por su antepasado Beria. Estos eran los subclanes descendientes de los Beraitas, los Herberitas, nombrados así por su antepasado Eber, los Malquielitas, nombrados así por su antepasado Malquiel. Aser también tenía una hija llamada Sera. Estos eran los clanes de Aser y sus tropas registradas sumaron 53.400 hombres. De la tribu de Neftalí. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Neftalí. El clan Jazlelita, nombrado así por su antepasado Jazlel. El clan Gunita, nombrado así por su antepasado Guni. El clan Jezreíta, nombrado así por su antepasado Jezer. El clan Silemita, nombrado así por su antepasado Silem. Estos eran los clanes de Neftalí y sus tropas registradas sumaron 45.400 hombres. En resumen, las tropas registradas de todo Israel sumaron 601.730. Cuando leemos Números 26 y vemos todos los registros, todos los nombres, es fácil pasar por alto su importancia. Es más, cuando yo lo vi, pensé y dije, todo esto me toca leer. Dije, de repente, simplemente me lo paso, porque leer nombres es complicado para mí. Pero luego pensé, quizás las Elizabeth que están escuchando el podcast el día de hoy están buscando nombres para sus hijos. Así que de repente aquí se les ocurren algunas ideas. Encontré algo interesante. Este registro, este censo de Números 26, marca el final de una generación y el inicio de otra. Después de 40 años en el desierto, Dios estaba preparando a un nuevo pueblo que entrara a la tierra prometida. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. Dios no solo cuenta a las personas, sino que cuenta con las personas. Él está levantando generaciones que cumplan su propósito. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para ser parte de lo que Dios quiere hacer?
Este registro o este censo de Números 26 se hace justo después de la plaga que azotó a Israel debido a su pecado con las mujeres moabitas y la idolatría a Baal de Peor. Y Dios con esto estaba cerrando un capítulo y preparando a un nuevo grupo para conquistar la tierra. Dios estaba mostrando que la desobediencia había detenido a la generación anterior, pero que su plan seguía en pie con una nueva generación. Y es que Dios nunca se queda sin opciones, pero nosotros sí podemos quedarnos fuera de su plan si no estamos dispuestos a obedecer. Muchas veces vemos que Dios está moviendo cosas en nuestra vida, cambiando nuestras amistades, cambiando nuestras oportunidades, llevándonos a nuevos desafíos. Es porque Él nos está preparando para un nuevo comienzo. ¿Lo estamos percibiendo o seguimos atados al pasado? Creo que llegó el momento de hacer una pausa en nuestra vida y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué cosas necesitas cambiar en mí para avanzar para todo lo que tú tienes para mí? Yo quiero ir a esa tierra prometida que tú tienes para mí, pero dime, ¿qué necesito cambiar? El verso 51 de Números 26 dice que el total de israelitas registrados en este censo fueron más de 500,000, 601,730. Y aunque este censo parecía solamente una lista de números, en realidad nos muestra que cada persona tiene un propósito en el plan de Dios. Tú no eres uno más del azar, no eres uno más en la multitud. Dios tiene un llamado específico para ti. He escuchado en muchos lugares que hay personas que se sienten un número, pero tu existencia no es accidental, sino es intencional. Dios nunca crea nada sin un propósito. Lucas capítulo 2, verso 36. En el pueblo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño creció sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Y luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. En este pasaje de Lucas vemos 2 momentos claves en la infancia y en la adolescencia de Jesús. La profetisa Ana adorando en el templo y Jesús a sus 12 años mostrando una madurez espiritual sorprendente. Ambas escenas tienen algo en común: un profundo deseo de estar en la presencia de Dios. Ana dedicó su vida a la adoración y Jesús, aún siendo un niño, priorizó la casa de su padre. Ese pasaje entonces nos desafía.
cómo estamos creciendo nosotros en nuestra relación con Dios. Ana era una profetisa y tenía 84 años, nos dice la Biblia. En la cultura judía, una mujer viuda tenía pocas oportunidades económicas y también sociales. Sin embargo, Ana no dejó que su viudez la definiera. En lugar de vivir en amargura, ella eligió hacer del templo su hogar y de la adoración su vida. Entonces, no importa lo que perdiste en la vida, lo que decides hacer con lo que queda, eso es lo que importa. La adoración no es una canción que cantamos los domingos, sino es una entrega total de todos los días. Muchas personas permiten que el dolor las defina o piensan que su estado civil es motivo de vergüenza. Pero Ana decidió transformar el sufrimiento en una devoción radical a Dios. Si hoy tú estás enfrentando una pérdida o una temporada difícil en tu vida, acércate más a Dios en vez de alejarte. No elijas la queja, elige la adoración. La adoración tiene el poder de sanar lo que las palabras no pueden. Y luego vemos que a los 12 años Jesús ya demostraba su hambre por aprender y su conexión profunda con su Padre Celestial. Y es que el crecimiento espiritual requiere compromiso y también tiempo en la presencia de Dios. La madurez espiritual no es una cuestión de edad, sino de cuánto permites que Dios transforme tu vida. Imagina a un deportista que sueña con ser un campeón, pero que nunca entrena. Así sucede en la fe. Si tú quieres crecer, necesitas disciplina espiritual. Hay muchos que propusieron en su corazón leer la Biblia, pero hasta el día de hoy no lo llevan a cabo. Hasta el día de hoy no hacen de eso un hábito. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no nos estamos llenando de fe y de la palabra de Dios? Separa tiempo para la oración, para la palabra, para tu estudio bíblico. No te conformes con lo que ya sabes. Algunos dicen, yo ya conozco de Dios. Búscalo con hambre genuina todos los días. Todos los días. Así como alimentas tu cuerpo, también necesitas alimentar tu espíritu. Aprende a hacer preguntas, a profundizar en la escritura, a saber qué es lo que estás leyendo. A mí me encantan las respuestas de Jesús, porque a su corta edad él ya la tenía clara. Él les dice a sus padres en Lucas 2:49, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Yo creo que la mayor tragedia no es morir joven, sino vivir sin saber para qué fuiste creado. Cuando tú conoces tu propósito, no pierdes el tiempo en lo que no te acerca a Él. Muchas personas pasan años sin saber qué hacer con su vida, pero Jesús nos enseña que cuando tú tienes una identidad en Dios, tu dirección se vuelve más clara. Pregúntale a Dios, ¿para qué me creaste? Aléjate de todo aquello que no te edifica, que no te hace crecer, y rodéate de personas que te desafíen espiritualmente. En esta vida somos aves de paso, pero me pregunto, ¿te estás preparando para la eternidad? La Biblia nos dice en el verso 52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y también de toda la gente. Entonces, este verso es como un resumen del proceso de crecimiento de Jesús en 4 áreas claves. La sabiduría, porque necesitaba crecer en entendimiento, en aplicación de la palabra. Lo segundo, en estatura. Él debe haber cuidado su apariencia física, su apariencia emocional. En lo tercero, en el favor de Dios. Debe haber priorizado en su relación con Dios. Y de seguro que lo hacía porque estaba metido 3 días hablando con los maestros de la ley. Y cuarto, con el favor de la gente. Su influencia para los demás era avasalladora. Todos querían escuchar lo que él tenía por decir. El crecimiento no es automático, es intencional. Si tú quieres que Dios haga algo grande en tu vida, crece en lo que ya tienes hoy. Un árbol no crece de la noche a la mañana, pero con agua, con sol, con tiempo se vuelve fuerte. Así debe ser nuestro crecimiento espiritual. Necesita una inversión diaria. Si tú solamente te alimentas de lo que recibes una vez por semana en alguna iglesia o de lo que lees o de lo que ves, entonces tu crecimiento espiritual va a estar un poco raquítico porque solamente te vas a alimentar una vez a la semana.
Ponte metas en tu crecimiento espiritual este año. Evalúa cuál de estas 4 áreas necesitas desarrollar más en tu vida. Rodéate de personas que te ayuden a crecer en tu fe. Y el verso 51 también me impresionó, porque la Biblia dice que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y los obedeció. Jesús no tenía prisa, pero sí tenía dirección. No se adelantó a su tiempo, sino que creció con disciplina. En el momento adecuado, Dios lo levantó. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. Hay quienes me dicen, estoy leyendo, leo, pero no entiendo. Es poco a poco. Dios está trabajando en ti, aunque tú no lo veas. La palabra de Dios, la Biblia dice que nunca regresa vacía. Algo de lo que lees, Dios está transformándote, está cambiándote ahí adentro. Siembra cada día en tu relación con Dios. En el tiempo perfecto verás los frutos en tu vida. Así como Ana, haz de la presencia de Dios una prioridad y busca crecer en sabiduría y en propósito como Jesús. No tengas prisa, deja que Dios te forme en su tiempo. Salmo 60, verso 1. Nos has rechazado, oh Dios, quebraste nuestras defensas, te enojaste con nosotros, ahora restáuranos al gozo de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en 2, sella las grietas porque la tierra tiembla. Has sido muy estricto con nosotros. Nos hiciste beber de un vino que nos dejó tambaleantes, pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Rescata ahora a tu pueblo amado, respóndenos y sálvanos con tu poder. Por su santidad, Dios ha prometido, dividiré a Siquem con alegría y mediré el valle de Sucot. Galat es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros. Y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mis lavamanos, se convertirá en mi siervo. Y sobre Edom me limpiaré los pies y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Nos has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Marca ese verso 12. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Ese salmo de David es un clamor en medio de la crisis. Israel enfrentaba una guerra difícil y parecía que Dios se había apartado. Sin embargo, en medio del lamento, David proclama que Dios sigue en control y la victoria viene de él. Entonces, este pasaje nos enseña que aunque sintamos que todo se desmorona, Dios sigue siendo nuestro estandarte y nuestra fortaleza. ¿Sí o no que a veces sentimos que Dios nos ha abandonado? Así comienza David el verso 1. Dios, ¿por qué nos has rechazado, nos has quebrantado, estás enojado con nosotros? Este salmo fue escrito cuando Israel enfrentaba ataques en varias direcciones y parecía que Dios los había abandonado. Pero quiero decirte, parecía que Dios los había abandonado. Pero Dios nunca nos abandona. Sin embargo, más que un castigo, era un llamado a la dependencia total de Dios. Sentir que Dios está distante no significa que Él te ha dejado. Te lo voy a repetir para que quede sellado en tu corazón. Si tú sientes distante a Dios, no significa que Él se ha alejado. Un padre y su hijo caminaban juntos en el parque cuando el niño vio un avión en el cielo. Con asombro le preguntó, «Papá, ¿por qué el avión se ve tan pequeño?» Y el padre sonrió y respondió, «Porque está muy lejos de nosotros, hijo». Más tarde, el padre llevó a su hijo al aeropuerto. Al estar junto al enorme avión en la pista, el niño quedó impresionado y exclamó, «Papá, este avión es gigantesco. ¿Cómo puede ser el mismo que vi en el cielo?» Y el padre lo miró con ternura y le dijo, «Hijo, el tamaño del avión no cambió. Lo que cambió fue qué tan cerca estabas de él. Así es con Dios. Cuando estamos lejos, lo vemos pequeño
o incluso podemos dudar de su poder. Pero cuando estás cerca, te das cuenta de que Él es inmenso, de que Él es poderoso. Dios es grande, pero tu percepción de su poder en tu vida dependerá de qué tan cerca estés de Él. Si tú lo buscas, si haces de la presencia de Dios tu prioridad, todo va a cambiar. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios es inmenso, pero para verlo así, necesitas estar cerca de Él. ¿Qué tan cerca de Dios estás hoy? La prueba no es el final de tu historia, sino es un capítulo donde Dios demuestra su poder. Dios va a demostrar su poder en esta prueba que estás viviendo. En el verso 4 del Salmo dice que Dios ha levantado un estandarte. En la guerra, un estandarte era la bandera que guiaba a los soldados. Simbolizaba identidad, liderazgo, pero también victoria. Entonces, cuando todo se sacude, aférrate al estandarte de Dios, su palabra, su fidelidad, sus promesas. La única manera de vencer el caos es sosteniéndote en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, y no en la incertidumbre del mundo. Me encanta el verso 12 que dice, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. David entendió que su fuerza no era suficiente para ganar la batalla. Solo cuando confiaban en Dios, Israel vencía. No pelees tus batallas con tus propias fuerzas. Entrégale la batalla a Dios. La mayor batalla no se gana con estrategias humanas, sino con total dependencia de Dios. Muchas veces intentamos resolver todo solos, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestros trabajos, y nos frustramos cuando no funciona. La verdadera victoria viene cuando dejamos que Dios tome el control. Cuando dejes de hacerlo tú, ahí vas a tener la victoria. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Tu mayor victoria no vendrá de lo que puedes hacer, sino de lo que permites que Dios haga en ti. Y Dios nunca ha perdido una batalla. Si tú lo dejas pelear por ti, la victoria la tienes asegurada. Proverbios, capítulo 11, verso 15. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Este proverbio nos da una advertencia clave. Tener un buen corazón no significa actuar sin sabiduría. En la cultura hebrea, garantizar un préstamo significaba ser fiador por alguien, es decir, comprometerse a pagar si esa persona no lo hacía. Y este versículo nos advierte del riesgo de hacerlo por desconocidos o sin evaluar bien la situación. La generosidad sin discernimiento puede convertirse en una carga innecesaria. Y es que no puedes ayudar a todos, pero puedes pedirle a Dios sabiduría para ayudar de la manera correcta. Por ejemplo, si alguien te pide que firmes como aval de un préstamo, aunque tú quieres ayudar, porque eres bueno, pero ¿estás seguro de que esa persona es responsable? ¿Estás seguro de que va a pagar? Muchas veces quienes garantizan préstamos terminan asumiendo deudas ajenas. ¿Cuántas veces no me ha pasado? Personas me pidieron prestado dinero y nunca más las volví a ver, o tuve que hacerme cargo de deudas que no eran mis compromisos. Por eso, antes de comprometerte con algo grande, ora y busca consejo. No dejes que la emoción te haga tomar decisiones sin sabiduría. Ojo que la sabiduría no es egoísmo, es protección. Algunas personas pueden pensar que no prestar dinero o no ser fiador es falta de generosidad, pero en realidad es una cuestión de prudencia, de buena administración. Romanos 13:8 dice, no deben endeudarse con nadie, a no ser que se trate de amarse unos a otros. No se trata de no ayudar, sino de hacerlo de manera que no cause daño ni a ti ni a la otra persona. La mala administración no es falta de dinero, es falta de sabiduría. Así que la próxima vez que vayas a ayudar a alguien, hazlo de una manera que no comprometa tu estabilidad. Enséñales a administrar mejor sus recursos en lugar de resolver sus problemas momentáneos. Sé generoso, pero también sé sabio. En tus finanzas, no te comprometas con deudas que no puedes asumir. En tus relaciones, sé prudente en quién confías y con quién te comprometes. En tu vida espiritual, no hagas promesas apresuradas sin antes consultarlo con Dios.
Dios no bendice la imprudencia, bendice la fidelidad y la administración sabia. Y así llegamos a nuestros primeros 76K. Y ahora quiero compartir contigo el testimonio de Dayana, una colombiana. Hola, mi querida íntima. Soy Dayana, vivo en España, soy una colombiana viviendo en España. Vivo hace 10 años aquí. Te sigo desde el 2025, más o menos sobre la fecha de agosto. Escucho tu podcast y pues haberte conocido ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. El año pasado fue un año difícil, pues cometí errores como pecadora que soy. Cometí errores que me hicieron tocar fondo, me hicieron mucho daño, me hice mucho daño y a personas que estaban cerca de mí también. Pero solo hasta este año fue que esos errores salieron a la luz. Pues en su momento sabía que había errado mal, pero todo seguía un poco calmado. Yo decidí seguirte, escucharte, pero no le entregaba mi vida al 100 a Dios. Ahí estaba como en la cuerda floja. Hasta que un hecho muy puntual, a principios de este año, los primeros días que empezamos con las promesas, pues llegó algo de todos esos errores que había cometido y me acabó la vida prácticamente. En ese momento me destruyeron mi imagen, me subieron a redes, me pisotearon, se burlaron de mí, me despidieron del trabajo. En ese momento pensé que lo había perdido todo, Wendy, todo. Creí que era una lección por no entregarle mi vida por completo a Dios y también por esos errores que había cometido. Había perdido la fe, la esperanza. Pero también muy allá adentro, con todas tus oraciones, con todas tus promesas día tras día, entendía que la voluntad de Dios era otra. Dios no me quería a medias, Dios me quería completo. Y hasta que ese momento no llegó, mi vida no cambió. Y cuando me he entregado a Dios por completo, Wendy, he visto sus maravillas en mi vida. El día 10 de marzo te escribí un comentario en Spotify donde decía: Wendy, ora por mí que mi milagro está cerca. Y no me lo vas a creer. Pero bueno, mi familia lo sabe porque le mostré un capture donde yo te lo escribía. El día 11 me dieron la noticia, una de las noticias más importantes en mi vida. Después de tanto tiempo estar aquí, después de tanto tiempo pedirle a Dios. Y esa es la muestra de Dios en mi vida, Wendy. Gracias, Wendy. Porque sé que, aunque soy pecadora, Dios ha puesto su mano sobre mí, su mirada sobre mí, y Él no se va a apartar. Mientras yo siga ahí, Él va a estar acompañándome. Me ha costado mucho grabar este audio porque son muchas cosas que tengo por agradecerle. No es una, no es solo ese milagro, son muchas. La manera en que me ha cambiado a ver la vida, la manera en que ahora me debo a Él. Gracias, Wendy, gracias porque contigo he aprendido mucho. Y mi milagro se hizo realidad. Hoy soy española. Después de tantos baches, después de que la gente me decía: no lo vas a poder hacer porque tus errores no te lo van a permitir. Pues la muestra es esta, que mi Dios es un Dios de lo imposible, Wendy. Y quiero que todo el mundo piense igual, de que guarden en su corazón esa fe, porque Dios todo lo que dice lo cumple. Mi querida Dayana, gracias por abrirme tu corazón, por compartir este testimonio tan real, tan humano, tan lleno de la misericordia de Dios. Y ¿sabes qué? Lo que más me conmueve de tu historia no es solo el milagro que recibiste, sino ver cómo Dios te ha ido restaurando por dentro mientras sanaba tu camino por fuera. Porque a veces nosotros pensamos que el mayor milagro es el que llega a nuestras manos, pero muchas veces el mayor milagro es lo que Dios hace en nuestro corazón. Es cuando Él nos sana. Y quiero decirte algo, tu pasado no pudo frenar el propósito que Dios tenía contigo. La gracia de Dios fue más grande que tu caída y su amor fue más fuerte que tu vergüenza. Su fidelidad te sostuvo, aun cuando tú sentías que todo se había derrumbado. Lo que otros usaron para señalarte, Dios lo usará para dar esperanza a alguien más. Y lo que te hizo llorar, según el Salmo 126, se convertirá después en gritos de alegría. No te quedes mirando lo que pasó, tú sigue caminando con Dios, porque lo que Él está haciendo ahora en tu vida es grande. Él ya te mostró que Él sí cumple, que sí restaura, que sí abre caminos donde parecía que todo estaba cerrado. Y si Él te sostuvo hasta aquí, Él te va a sostener en todo lo que viene.
Te quiero regalar Isaías capítulo 43, verso 19, que dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho contigo. Dayana, Él abrió camino donde parecía desierto. Él hizo brotar vida donde parecía que todo estaba seco. Y este solo es el comienzo de todo lo que todavía Dios quiere hacer en tu vida. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Laura desde San Diego, California. Hola Wendy, soy Laura desde San Diego, California. Empecé a caminar contigo en el podcast desde el 27 de enero, el día que una de mis amigas del trabajo me comentó sobre él. No han sido días fáciles, he pasado altibajos que en la mente humana realmente dice uno, ¿cómo es que tanto puede pasar en tan poco tiempo? Yo venía de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucho dolor. Pero hoy tocó mi corazón un testimonio de Wendy en la promesa 69, donde ella pues mencionaba la pérdida de su trabajo y la esperanza de haber estado en él, pero no durar mucho. Esto me hizo recordar y sonreír porque en el año 2018 yo perdí mi trabajo luego de haber firmado la promesa para comprar mi apartamento. Creo que había sido, esto pasó en Bogotá, esto había sido a los 2 semanas de haber llegado de viaje. En realidad las deudas sobrepasaban todo, tenía una nueva deuda con un apartamento y recuerdo que el día menos esperado, pues Dios dijo, acá no sigues. Y yo quiero servir de testimonio para todas las personas que han perdido su trabajo, que de pronto hoy se encuentran en la oscuridad y en la trampa de pensar que no son vistos por Dios. Yo duré muchos meses buscando un nuevo empleo, estando en Bogotá. Llegué a tocar puertas de restaurantes con una maestría y todo se cerraba. Era impresionante, Wendy. Y bueno, sé que aquí son 2 minutitos, pero yo quiero que sepan que en ese momento de tanta oscuridad, por un acontecimiento muy personal, le dediqué mi vida a Dios y le pedí a Él que Él me guiara, que Él me llevara por un camino donde yo pudiera ser vista, donde yo pudiera encontrar reconocimiento, donde yo pudiera encontrar un trabajo por mis propios medios acorde con lo que yo conocía y yo pues he venido trabajando. Y le prometí a Dios que nunca intentaría ni quitarme la vida, ni pensar algo negativo, pese a lo que fuese. Y fue tan rotundo lo que le mencioné a Dios y esa entrega de mi corazón, que desde ese momento, y todavía pasados 7 años, o más, 8 de hecho, recuerdo que dije, nunca me voy a soltar de Él. Dios me dio para pagar las cuotas de mi apartamento durante más de un año, donde yo pude encontrar un trabajo, no en Bogotá, yo trabajo en tecnología, lo pude encontrar en Silicon Valley por mis propios medios, pero obviamente guiada, guiada por la gloria de Dios. Yo llegué a ese empleo sin saber nada de inglés. En un mes había pasado 5 entrevistas y no me pregunto cómo. Hoy estoy a pocos meses de cumplir 7 años en la empresa y enfrento otras dificultades. La vida siempre nos trae retos espirituales y yo hoy estoy parada en mi fe. Estoy parada en este momento y en este camino de reconocimiento de Dios y de decir, tú nunca me has abandonado en este tiempo y todo esto te lo debo a ti
y de aquí en adelante será como tú lo quieras, Señor. Hoy quiero ser esa palabra de aliento para las personas que no tienen trabajo. Pónganse en manos de Dios, entréguenle sus pensamientos, su vida, todo. Él no los va a desamparar. Se los digo yo, que el día que recibí mi primer cheque adelantado, como por 4 días de trabajo porque tenía que hacer un corte contable, ese día fue el mismo en el que todos mis ahorros habían terminado. Gracias, Wendy. Mi querida Laura, gracias por recordarnos que a veces Dios permite que una puerta se cierre para llevarnos a un lugar mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Tu historia es una prueba de que cuando alguien decide no soltarse de Dios, Dios tampoco se suelta de esa persona. Lo que comenzó como un momento de pérdida en Bogotá terminó convirtiéndose en un testimonio de provisión y de propósito hasta Silicon Valley. Eso solo lo puede hacer Dios. Para ti, querida Laura, y para todos los que hoy están esperando una oportunidad, yo quiero darles esta promesa de la Biblia. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Si hoy tú estás en medio de una incertidumbre, quiero que recuerdes esto. Cuando Dios guía tu camino, incluso las puertas cerradas pueden convertirse en el comienzo de un destino mucho mayor. Y también me gustaría compartirte el testimonio de Brenda desde México. Brenda fue mamá a los 17 años, en medio de un momento muy decisivo entre la vida y la muerte. Ella pudo ver la mano de Dios sobre su vida, aun cuando era muy joven, aun cuando tenía muchos temores, responsabilidades enormes y seguramente muchas preguntas en su corazón. Dios estuvo ahí con ella, la sostuvo. Dios tuvo misericordia de su vida y también de la vida de su hijo. Ella entendió algo muy poderoso, que ese hijo no era un error, no era una carga, no era una desgracia, sino una bendición. Y aunque el camino no ha sido fácil, Dios nunca la soltó, la guió, la instruyó, la protegió, le dio fuerzas para seguir adelante. Hoy, después de los años, Brenda puede mirar hacia atrás y ver que Dios ha sido fiel. Su primer hijo hoy tiene 18 años. Luego vino otro de 16 y su hija Sophie de 14. Ella ha sido madre soltera, pero no ha caminado sola. Dios ha sido el padre presente de sus hijos. Dios ha sido ese sostén diario, ese abrazo en medio del cansancio, esa provisión en medio de la necesidad, esa fortaleza en medio de las batallas. Hace unos pocos meses Brenda también atravesó una ruptura amorosa. Ella pensó que ahí estaba su futuro, que ahí estaba la familia que siempre soñó formar. Pero Dios, en su amor, la sacó de ese lugar. Y aunque el proceso fue doloroso, ella decidió no soltarse de la mano de Dios. Decidió creer que todo pasa por algo. Y lo que no es para ella, Dios lo apartará. Y como si eso no fuera suficiente, en medio de ese proceso también tuvo que enfrentar otro dolor profundo, una herida de la infancia. Brenda sufrió abuso por parte de un medio hermano cuando era pequeña. El año pasado, él murió repentinamente. Eso removió memorias, dolores, preguntas, lutos internos. Fueron 2 duelos atravesando un solo corazón al mismo tiempo. Pero aún ahí, en medio de ese dolor tan profundo, la gracia de Dios fue más grande. En medio de lágrimas, en medio de shock, en medio de todo lo quebrado, Brenda pudo experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no siempre quita el dolor de inmediato, pero sí nos sostiene mientras vamos sanando. Y hoy, al enterarse que su expareja se casó, aunque todavía hay emociones por procesar, Brenda ha podido entender el mensaje de Dios. Esa puerta ya se cerró, no debe volver atrás. Dios le está mostrando que hay cosas que terminan no para destruirnos, sino para redireccionarnos, que hay puertas que se cierran porque vienen planes más altos, más sanos, más limpios, más llenos de propósito. Brenda hoy reconoce que Dios la está purificando, la está sanando, la está restaurando y la prepara para algo mucho mejor. Solo una mujer que ha sido sostenida por la gracia de Dios puede decir: Dios no me soltó. Mi querida Brenda,
Gracias por contarnos tu testimonio tan fuerte, tan real y tan lleno de Dios. Tú no eres lo que te hicieron, tampoco eres lo que perdiste. Tú no eres la puerta que se cerró. Tú eres una mujer sostenida por la gracia de Dios, guardada por su amor, escondida para seguir adelante con dignidad. Y ese mismo Dios que ha sido fiel contigo desde tus 17 años, lo seguirá siendo hoy. Él ha estado en tu maternidad, en tus pérdidas, en tus heridas, en tus noches más silenciosas, y también estará en esta nueva temporada para ti. No estás tarde, no estás rota para siempre, no te quedaste descartada. Dios sigue escribiendo tu historia. Yo oro para que el Señor te sane profundamente, fortalezca tu estabilidad emocional, mental, bendiga a tus hijos, abra puertas de un trabajo estable para ti, te enamore cada día más de su presencia y que nunca dudes que Él ha sido el Padre presente de tu casa y que todavía verás cosas hermosas nacer en esta nueva etapa. Te quiero regalar el Salmo 147, verso 3, que dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Yo creo que Dios venda a cada mujer que pasó por lo mismo que Brenda y que Él está cerrando ciclos que dolieron, está preparándonos para un futuro donde podremos respirar paz, donde vamos a volver a sonreír con libertad y donde vamos a poder ver los planes de Dios para nuestra vida, que siempre fueron de bien. Muchas gracias a todos los que están haciéndome llegar sus testimonios y que están tratando de que no se pasen de los 3 minutos. Ahora quiero darte 2 anuncios. El primero es que si me sigues a través de mis redes sociales te habrás dado cuenta de que de vez en cuando tengo junta de íntimos con aquellos que viven en Lima. Tenemos picnics, reuniones. Y es que en Lima yo asisto a una iglesia, tengo líderes a mi cargo, y si a ti te gustaría asistir a uno de mis grupos, puedes escribirme a través de mis redes sociales y te ubico en alguno de esos grupos para que próximamente podamos conocernos. Y lo segundo, te quiero hacer una petición. Ayúdame a llegar a los 100,000 suscriptores en el canal de YouTube. Si tú tienes una cuenta de Gmail, te pido que busques ese botón que dice suscribirse, le des clic y me ayudes a llegar a muchas más personas con la palabra de Dios. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Eduardo Sola desde Ecuador. Dios te bendiga, querida María Priscila Alonso Ramírez. Bendiciones para Sara Ailín Aparicio Ortega. Muchas gracias para mi querida Marisol. Y también gracias a mis íntimos de YouTube, a Nancy Arellano, a Juliana Gómez y a Nasli Vega. Y a ustedes quiero regalarles Deuteronomio capítulo 7, verso 9, que dice: Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Ustedes van a experimentar la fidelidad de Dios, su pacto y también su amor. Quiero que sepan que estarán en mis oraciones y quiero creer que son los próximos en contar su testimonio. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de luz, lleno de amor y sobre todo de sonrisas. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.